Bien, creo que esto está grabando, sí. Os voy a grabar esta clase, espero que breve y sintética, sobre algunos elementos importantes en relación al desarrollo de la historia de la Segunda República. Pues para completar la información con la que estáis trabajando tanto en el libro de texto como en las fichas y actividades que yo os estoy encargando. Siempre es importante, aunque sea a distancia, el trabajo del profesor con el alumnado, el trabajo directo, ya digo, aunque sea a distancia, en estos momentos extraordinarios, siempre es importante, al menos, pues grabaros una clase de vez en cuando, porque en la transmisión de conocimiento que podemos realizar a través de clases grabadas como esta, se completa muy bien el trabajo que estáis realizando con el propio libro de texto y con las actividades que os voy encargando, fichas y otros documentos. Hay multitud de matices que vinculan unas informaciones con otras, unos contenidos con otros, y que son imposibles de detectar simplemente con el libro de texto. De ahí que el trabajo del profesor a nivel de exposición, de explicación de los acontecimientos históricos que estamos relatando, se hace fundamental a la hora del estudio de periodos complejos como este, la historia de la Segunda República. Vamos a sintetizar en esta clase la historia de la Segunda República, pues desde los momentos previos a la proclamación de la Segunda República en 1933 hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936, y ahí nos vamos a quedar. Espero que, vamos, seguro, que estas explicaciones os van a servir y por supuesto me tenéis para cualquier duda, para consultarme cualquier duda. Mirad, cuando en enero de 1930 dimite el dictador militar Miguel Primo de Rivera, esa dimisión por parte del dictador Primo de Rivera, que abandona el gobierno de España y en enero de 1930, ya digo, dimite y se marcha del país, se marcha al exilio y morirá poco tiempo después en París. Esa dimisión del dictador Primo de Rivera provoca una herida de muerte a la monarquía de Alfonso XIII. Alfonso XIII, el rey de la época, había ligado su destino, había ligado su futuro político, el futuro de la monarquía en España, a la propia dictadura de Miguel Primo de Rivera. Cuando en 1923 Miguel Primo de Rivera da el golpe de Estado y el rey Alfonso XIII apoya el golpe de Estado militar del general Primo de Rivera, apoyando así la dictadura que se desarrollará en España durante los años 20, en ese momento, en el momento en el que Alfonso XIII decide suspender la Constitución de 1876 para apoyar el golpe de Estado militar y apoyar la dictadura, en ese momento Alfonso XIII lo que hace es vincular el futuro de la monarquía en España a el propio futuro de esa dictadura que nacía en 1923 de la mano del general Miguel Primo de Rivera. Por tanto, en el momento en el que la dictadura fracasa, en el momento en el que el dictador militar dimite en enero de 1930, pues la monarquía queda completamente desprestigiada y tocada de muerte, como decimos. Mirad, lo que pretende Alfonso XIII a partir del mes de enero de 1930 es un retorno a la situación previa al golpe de Estado de 1923. Es decir, Alfonso XIII lo que se plantea es, bueno, el dictador Miguel Primo de Rivera ha dimitido, a mí me ha dejado, pues como rey que le apoyé, ¿no? Pues a mí me ha dejado completamente indefenso ante esta nueva situación política, pensaba Alfonso XIII. ¿Qué es lo que decidió hacer? Bueno, pues eligió a otro general del ejército, al general Berenguer, como nuevo presidente del gobierno. Presidiría el gobierno de una dictadura. Lo que hay en 1930 en España es una dictadura, sigue siendo una dictadura, con un gobierno dictatorial presidido por el general Berenguer, pero con la idea de gradualmente ir retornando a la situación previa a la dictadura, a la situación previa al golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923. Eso es lo que pretendía el rey Alfonso XIII, lo que pretendía el general Berenguer, que ocupó la presidencia del gobierno de España durante el año 1930. Entonces, en principio, lo que se pretendía era caminar
retornar desde la dictadura hacia la situación anterior. ¿Cómo? Pues estableciendo una serie de medidas políticas para ampliar espacios de libertad, de tal manera que se llegara, esa era la idea que tenía el rey Alfonso XIII, que se llegara a una situación muy similar a lo que era la Constitución de 1876 y el régimen de la Restauración a principios del siglo XX, en los momentos previos al golpe de Estado. Eso es lo que se pretendía. Ya sabéis que la Constitución de 1876 a día de hoy no la podemos calificar en modo alguno como una constitución democrática. Era una constitución que aportaba una serie de libertades, tenía un carácter liberal, aportaba una serie de libertades a los ciudadanos, pero libertades de carácter muy limitado. Y por otra parte, había sufragio universal masculino, pero cada vez que se celebraban elecciones, estas elecciones estaban muy pervertidas por la acción de los caciques en cada comarca de España, en cada territorio, y por el reparto del poder que se establecía entre los partidos del régimen de la Restauración, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, con el propio rey, que se ponían de acuerdo para repartirse el número de los diputados que había en el Congreso y demás, ¿no? El propio rey controlaba el poder ejecutivo, ¿no? Bueno, pues eso en nuestros días no puede ser considerado en modo alguno como una democracia. En aquella época tampoco se consideraba eso una democracia. Entonces, claro, la dictadura de Primo de Rivera durante los años 20 convence a todo el movimiento democrático español de que con el rey Alfonso XIII no es posible una democracia. Lo que provocó Alfonso XIII al apoyar la dictadura de Primo de Rivera en los años 20 fue pues el convencimiento de todos los demócratas españoles de que con ese rey, con Alfonso XIII, no se podía construir una democracia homologable a lo que había en ese momento en Francia o a lo que había en ese momento en Gran Bretaña. ¿Qué ocurre durante los años 20, por tanto? Pues que todo el movimiento democrático español, todas las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales y todos los intelectuales que apoyaban el establecimiento de una democracia en España se hacen republicanos, convencidos de que Alfonso XIII, que ha apoyado a un dictador militar, no puede ser un rey para una monarquía democrática en España. El movimiento republicano español, que tuvo tantísima fuerza en los años 30, en buena medida era un movimiento republicano de carácter posibilista, es decir, de entre esos republicanos había muchos que a los que no les hubiera importado optar por una monarquía democrática. No consideraban la república como un valor en sí mismo. Lo que ocurre es que, convencidos de que con la monarquía de la época era imposible establecer una democracia, se hacen republicanos. Por eso tiene tanta fuerza el movimiento republicano de la España en los años 30, ¿no? Porque el apoyo del rey a la dictadura, ¿no? Como el apoyo de Víctor Manuel III en Italia a la dictadura de Mussolini, pues el apoyo del rey Alfonso XIII de España a la dictadura de Miguel I de Rivera hace que para los demócratas ese rey ya no valga para establecer democracia alguna, y por lo tanto se hacen todos republicanos. Bien, por tanto, cuando en enero de 1930 dimite el dictador Primo de Rivera, se va a París y Alfonso XIII se queda solo y nombra a un nuevo dictador, al general Berenguer, hay pues un run, una indignación general por parte de las fuerzas políticas, las fuerzas sindicales y los intelectuales que pretendían el establecimiento cuanto antes de una democracia. Los intelectuales, desde Miguel de Unamuno hasta Ortega, salen a la palestra defendiendo pues que ya con la monarquía de Alfonso XIII no se iba a ninguna parte, que se tenía que establecer una república democrática en el país. Miguel de Unamuno se había posicionado desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, durante la dictadura de Primo de Rivera, Miguel de Unamuno estuvo exiliado en la isla de Fuerteventura. Quien más tardó en posicionarse fue Ortega. Fue el filósofo de la generación del 14, José Ortega y Gasset. Pero finalmente Ortega y Gasset se posiciona. En noviembre de 1930, Ortega y Gasset publica un artículo en el diario Sol, un artículo absolutamente demoledor contra la monarquía. Un artículo titulado El error Berenguer, el error de nombrar un nuevo dictador por parte de Alfonso XIII. En ese artículo, El error Berenguer, Ortega y Gasset comienza el artículo con unas frases lapidarias, ¿no? Diciendo, dentro de 50 años los libros de historia de España se abrirán con un capítulo titulado El error Berenguer.
¿Qué es lo que pretende usted?, le decía al rey Alfonso XIII. ¿Está usted jugando con nosotros? Primero había una constitución, una democracia manipulada por los caciques, que no era democracia. Luego apoya usted un golpe de Estado. Ahora quiere usted nombrar otro dictador. ¿A qué está jugando usted? Y al final ese artículo acababa con la frase, con la sentencia latina: delenda es monarquía. La monarquía está muerta, ¿no? O la monarquía debe morir, ¿no? Bueno, ese artículo lapidario es un buen reflejo del contexto de la España de la época, en la que había una mayoría social muy clara que clamaba por una república democrática, por el establecimiento de una república democrática, al estar tan gastada la monarquía del momento. En agosto de 1930, las fuerzas políticas partidarias de la República Democrática firman un pacto, el famoso Pacto de San Sebastián. En ese Pacto de San Sebastián estaban republicanos de derechas, republicanos de centro, republicanos de izquierda y socialistas, todos ellos unidos en la defensa de la proclamación de una república democrática para España, todos ellos unidos para conspirar contra la monarquía, contra una monarquía que seguía apoyando un régimen dictatorial. Las fuerzas del Pacto de San Sebastián, por tanto, eran fuerzas muy diversas, todas unidas en la necesidad de establecer una república democrática para España, pero había fuerzas de derecha, de izquierda, de centro. Estaban los socialistas, dirigidos por Largo Caballero, el ala sindical, por Indalecio Prieto, Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, el ala más reformista. Estaban republicanos de centro-izquierda como Manuel Azaña, republicanos de centro-derecha como Diego Martínez Barrio, republicanos de derecha como Alejandro Lerroux y su partido republicano radical, ¿no? Republicanos claramente de derechas como, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora, que será presidente de la República, o como, por ejemplo, Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura, de aquel político monárquico tan importante de los años 10, ¿no? Del siglo XX. Bien, para diciembre de 1930, las fuerzas del Pacto de San Sebastián organizan una conspiración para provocar una revolución en España, una revolución democrática que derrocara la monarquía y que proclamara una república. En diciembre de 1930. Militares partidarios de la República Democrática, militares aliados con las fuerzas del Pacto de San Sebastián, en torno al 15 de diciembre de 1930, organizan distintos pronunciamientos en distintos cuarteles para provocar una revolución en España. En Jaca se levantan los militares dirigidos por Galán, por los oficiales Galán y García Hernández. Este levantamiento militar de Jaca a favor de la República fracasa y Galán y García Hernández serán fusilados por la monarquía, convirtiéndose en los primeros mártires de la República Democrática, ¿no? Habrá muchísimos retratos de Galán y García Hernández en los cuarteles militares españoles en los tiempos de la Segunda República. Casi al mismo tiempo, un par de días después, se levantan los militares del aeródromo de Cuatro Vientos, muy cerca de Madrid. El general Gonzalo Queipo de Llano, que era partidario de la República, y el comandante de la aviación, Ramón Franco, el hermano del que después era dictador. Ramón Franco era un militar muy conocido por haber cruzado el Océano Atlántico en el famoso vuelo Plus Ultra, y era un republicano de ideas socialistas. Bueno, pues se levantan en ese aeródromo, pero bueno, al fracasar esa rebelión militar, igual que en Jaca, de diciembre de 1930, al fracasar, bueno, pues estos como se levantaron contra la monarquía en un aeródromo, cogieron un avión y huyeron a Portugal, ¿no? Cuando fue proclamada la República, unos meses después, volverían a España. Bien, fracasado el alzamiento de diciembre de 1930, promovido por las fuerzas del Pacto de San Sebastián, se nombra por parte del rey a otro gobierno, presidido por el almirante Aznar, y este gobierno convoca elecciones municipales. Esto era pues una primera intención por parte del régimen monárquico de Alfonso XIII de hacer ver que había una intención de abrir el sistema dictatorial hacia espacios de libertad, dejándole opinar al pueblo. Entonces, gradualmente, ya digo, que se pretendía llegar a el orden de las cosas anterior al golpe de Estado de 1923. Por lo tanto, el rey Alfonso XIII, para contrarrestar
ese impulso revolucionario favorable a una república en contra suya, pues lo que intenta es abrir espacios de libertad, abrir espacios de democracia, y entonces el gobierno del almirante Aznar, junto con Alfonso XIII, convocan unas elecciones municipales para el día 12 de abril de 1931. Bueno, a estas elecciones municipales, las fuerzas que forman el Pacto de San Sebastián confluyen de manera conjunta, en una gran coalición, en una gran alianza. En los pueblos vencen las fuerzas partidarias de la monarquía. Recordad que el voto en los pueblos, desde el principio de la Restauración borbónica, está muy controlado por los caciques, por el poder de los caciques, que eran los que decidían sobre si las familias tenían trabajo o no. Es decir, en las zonas rurales de España, y España era un país eminentemente rural en aquella época, el control que ejercía el cacique sobre la población alrededor de la cual vivía, pues el control era extremo, y el control le venía precisamente por el poder económico que tenía. La única posibilidad de que una familia saliera adelante era a través de un jornal, trabajando en el campo, y los campos se dividían en grandes latifundios que eran propiedad de los caciques. Por lo tanto, el cacique ejercía un control no solamente de carácter social y económico, sino también de carácter político sobre la población en la que vivía, ¿no? Porque gran parte de la población dependía del cacique para poder trabajar, ¿no? Porque el cacique era el dueño de las tierras. Bueno, pues en los municipios pequeños vencen las fuerzas monárquicas, pero en las grandes capitales vencen abrumadoramente las fuerzas del Pacto de San Sebastián, las fuerzas favorables a la República. Entonces, en estas elecciones municipales, en Madrid, en San Sebastián, en Sevilla, en Bilbao, vencen las fuerzas favorables al cambio, favorables a la República Democrática. Entonces, esa victoria en las grandes ciudades donde el control de los caciques no se podía ejercer, en las grandes ciudades el voto era más libre, esa victoria tan clara en las grandes ciudades por parte de las fuerzas democráticas, por parte de las fuerzas republicanas, obliga a que el rey dimita. Entonces Alfonso XIII se ve solo y en unas pocas horas decide abdicar, decide dimitir, y se marcha a Alicante, coge un barco en Alicante y se exilia. Alfonso XIII se marcha del país. Entonces, 2 días después, el 14 de abril de 1931, es cuando se proclama la República. El 14 de abril de 1931, para celebrar la marcha del rey, en el centro de Madrid se reúnen, se manifiestan decenas de miles de personas. Las fotos y las imágenes pues son muy conocidas, ¿no? Del Madrid del 14 de abril de 1931. Decenas de miles de personas se reúnen en las calles del centro de Madrid, gritando "Vivas a la República", y las fuerzas del Pacto de San Sebastián, las fuerzas partidarias de una república democrática, pues llevan a sus principales representantes, que saldrán del balcón de lo que era el Ministerio de la Gobernación en aquella época, que es el balcón de la Casa de Correos de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Bueno, pues salen a ese balcón los representantes de las fuerzas que conforman el Pacto de San Sebastián, y desde el balcón del Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol proclaman la República, ¿no? Don Miguel Maura, ¿no?, que era un republicano de derecha, pues se abre paso hacia el balcón a la voz de "abran paso al gobierno provisional de la República", ¿no? Y allí queda proclamada la Segunda República, ¿no? Se iza la bandera tricolor, se utiliza una bandera tricolor, al igual que las repúblicas democráticas de toda Europa. Casi todas tienen banderas tricolor de 3 colores, como la bandera francesa. Entonces la bandera tricolor, lo que se hace es coger la bandera de la monarquía y añadirle una franja morada abajo, porque el morado es el pendón de Castilla, la bandera de Castilla. Y Castilla es corazón de España, decía el poeta, ¿no? Entonces Manuel Azaña y otros republicanos consideraban que de añadir un tercer color a la bandera de España tenía que ser un color tan español como el color de la bandera de Castilla, ¿no? El morado, ¿no? De ahí que la bandera tricolor de la Segunda República fuera roja, gualda y morada. Bien, queda proclamada la República y se elige un gobierno provisional republicano. Un gobierno provisional formado por todas las fuerzas partidarias de la República Democrática. Este gobierno provisional, por tanto, está formado por republicanos de derecha como Miguel Maura y Alcalá Zamora. Está formado por republicanos de centro derecha como Alejandro Lerroux,
por republicanos de centro, como por ejemplo el sevillano Diego Martínez Barrio, por republicanos de centro izquierda como Manuel Azaña, por republicanos claramente de izquierdas como por ejemplo Marcelino Domingo, o directamente por socialistas, ¿no? Por representantes del Partido Socialista, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Largo Caballero, ¿no? Los dirigentes socialistas de la época. Y este gobierno provisional tiene el único objetivo de convocar elecciones para que se pueda constituir unas Cortes, un poder legislativo, un Congreso de los Diputados plenamente democrático, y en ese Congreso de los Diputados, en esas Cortes republicanas, se negociaría una nueva Constitución para España, la Constitución de la Segunda República, la Constitución de una República democrática. Bien, pues resumiendo mucho, en junio de 1931 se celebran elecciones, se trató de las elecciones más limpias, de las elecciones más democráticas celebradas en España hasta aquel momento, las de junio de 1931, y en esas elecciones, en medio del fervor republicano, del fervor de la transformación política que se estaba viviendo, en esas elecciones consiguen mayoría claramente en el Congreso de los Diputados las fuerzas del Pacto de San Sebastián. Los monárquicos, los partidarios de una vuelta a la monarquía, quedan muy marginados, consiguen pocos votos en esas elecciones de junio del 31. Y entonces, entre junio y diciembre de 1931 se desarrollaron las negociaciones para la elaboración de una Constitución para la Segunda República. Entonces, en diciembre de 1931 se votará favorablemente lo que será la Constitución de la Segunda República. Bueno, estas negociaciones dieron como fruto una Constitución de una república democrática, de una república social, es decir, preocupada, como la Constitución de nuestra actual democracia, preocupada por el bienestar de los ciudadanos en términos sociales y económicos, preocupada por ese bienestar de los ciudadanos, que es una de las claves para el buen desarrollo de una democracia, que los ciudadanos tengan las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Es decir, que el sistema no solamente debe proporcionar libertad y democracia yendo a las elecciones una vez cada X años, sino que además el sistema tiene que proporcionar una serie de elementos que permitan a todo el mundo pues vivir dignamente, ¿no? Por eso se preocupaba la Constitución de diciembre de 1931, la Constitución de la Segunda República, como se preocupa la Constitución de nuestra democracia actual. En buena medida, nuestra Constitución actual en buena medida está inspirada en la Constitución de aquella Segunda República, en lo que se refiere a los artículos sociales y económicos, aunque lo nuestro pues sea una monarquía actualmente, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Bien, hubo dos discusiones especialmente polémicas, que fueron la cuestión religiosa y el voto femenino. Sobre la cuestión religiosa, ¿cómo queda finalmente la Constitución? Bueno, la Constitución republicana establece que España no tiene religión oficial. Por lo tanto, se trata de una Constitución laica. Considera que el Estado español tiene que ser aconfesional. A eso se refería en las discusiones y en las negociaciones en el Parlamento sobre la Constitución Manuel Azaña. Cuando Manuel Azaña dijo aquello tan polémico de España ha dejado de ser católica, Azaña no quería decir que los españoles dejaran de ser católicos. Cada uno que